Olvida todo lo que creías saber sobre los cometas. Detente un instante e imagina. ¿Y si un cometa, ese viajero de hielo y roca que surca el sistema solar en silencio, estuviera a punto de cambiar, para siempre, la historia de la humanidad? Durante décadas, los astrónomos consideraron a Tres Ojo Atlas como un visitante más. Así como Halley en el siglo XIX o Hale-Bopp en los años 90 del siglo XX, pensaron que sería un espectáculo fugaz, una pincelada de luz en el firmamento antes de volver a la oscuridad interestelar. Se recordaba cómo Halley inspiró a Edmond Halley a predecir su regreso, o cómo Hale-Bopp atrajo multitudes a los parques y miradores del mundo. Sin embargo, Tres Ojo Atlas parecía tan típico como cualquiera de ellos, hasta que todo cambió. El día en que el telescopio espacial James Webb, el instrumento más avanzado jamás construido por la humanidad, enfocó sus sensores hacia su trayecto, la historia tomó un giro inesperado. Los primeros datos desconcertaron incluso a los especialistas más veteranos. No era solo la velocidad, ni la composición, sino una serie de pulsos de gas perfectamente cronometrados, trayectorias que se corregían con exactitud quirúrgica y cambios de velocidad que ningún objeto natural podría lograr. Al comparar estos registros con los de cometas históricos, como Shoemaker-Levy 9, se vio que nunca antes un cometa había mostrado semejante control sobre su movimiento. Shoemaker-Levy 9, por ejemplo, se fragmentó y chocó contra Júpiter en 1994, siguiendo trayectorias caóticas, no deliberadas. A medida que los días avanzaban, el comportamiento de Tres Ojo Atlas se volvía cada vez más anómalo. Los expertos más respetados del planeta, desde Harvard hasta la misma NASA, se vieron obligados a dar un paso que parecía impensable. Considerar, en voz alta y ante el público, que Tres Ojo Atlas podría no ser un cometa en absoluto, sino una sonda artificial, diseñada por una inteligencia desconocida. En el pasado, cuando Oumuamua cruzó nuestro sistema en 2017, hubo voces que sugirieron artificialidad, pero nunca con tanta evidencia acumulada. Incluso los escépticos comenzaron a preguntarse, ¿y si estamos ante una tecnología que supera nuestra comprensión? La intriga creció al analizar el destino del objeto. Su curso apuntaba directamente a Marte, y las simulaciones indicaban una posibilidad real de impacto catastrófico. Para dimensionar el riesgo, pensemos en el impacto de Tunguska en 1908 en la Tierra. Arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Un impacto en Marte podría desencadenar efectos aún más dramáticos, especialmente considerando la inversión de miles de millones de dólares en tecnología marciana, como los rovers Perseverance y Curiosity, y las misiones de exploración de China, Emiratos Árabes Unidos y Europa. Pero la amenaza física era solo la mitad del misterio. ¿Era Tres Ojo Atlas una advertencia, un mensaje cifrado, o una pieza de tecnología avanzada enviada para captar nuestra atención, o la de Marte? Ignorar esta anomalía sería arriesgarse a perder la mayor revelación de nuestra historia, o peor aún, dejar pasar una comunicación destinada a nosotros. Si fallamos en descifrar su propósito, podríamos condenar décadas de investigación, alterar para siempre el destino de Marte y poner en juego la reputación y la seguridad de la humanidad. Para comprender la magnitud de lo que está en juego y entender cómo llegamos a este estado de alerta máxima, primero debes conocer los hechos que han hecho temblar a la comunidad científica. Los eventos que siguen no solo sacudieron la astronomía, sino que pusieron en jaque la tranquilidad de todos los gobiernos, desde las democracias occidentales hasta las potencias asiáticas. Aquí comienza el relato de una anomalía que podría reescribir las reglas del universo, tal como en 1961 el descubrimiento del fondo cósmico de microondas cambió nuestra visión del Big Bang, o como, en 1976, el aterrizaje de Viking en Marte reformuló nuestra idea de la vida en otros planetas. Ahora, la historia nos llama a un nuevo umbral. ¿Recuerdas la última vez que un objeto cambió por completo lo que creíamos saber sobre el sistema solar? Esa pregunta dejó de ser teórica el 1 de julio, cuando los telescopios en la Tierra y el James Webb detectaron, por vez inicial,
al cometa que ahora llamamos Tres Ojo Atlas. El registro fue notificado en la circular de la Unión Astronómica Internacional y en cuestión de horas, observatorios en Chile, Hawái y España ajustaron sus programas para monitorear el fenómeno. Al principio, los astrónomos lo clasificaron como otro visitante interestelar, un destello fugaz, sin mayor relevancia para Marte ni para nosotros. Pero desde el instante de su aparición, surgieron señales inquietantes. La velocidad de Tres Ojo Atlas era desconcertante, 87 kilómetros por segundo, superando con creces cualquier cometa natural registrado. Para ponerlo en perspectiva, la velocidad de Halley, uno de los cometas más rápidos, es de apenas 54 kilómetros por segundo en el perihelio. Tres Ojo Atlas cruzaría la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 80 minutos, un récord absoluto. Sin embargo, lo más alarmante fue su aceleración al acercarse al Sol, violando todas las leyes orbitales conocidas. Los cometas típicamente desaceleran o se fragmentan al acercarse al Sol, como ocurrió con Ison en 2013. Pero Tres Ojo Atlas no solo aceleraba, sino que ajustaba su trayectoria con precisión, como si siguiera instrucciones invisibles. No era el caos del azar, era la determinación de una ruta precisa, evocando la tecnología de propulsión de nuestras sondas más avanzadas, como la sonda Dawn, que utilizó impulsores iónicos para maniobrar entre asteroides. Los espectros recogidos aumentaron la intriga. El brillo del cometa fluctuaba en intervalos exactos, y su composición química mostraba pulsos rítmicos de gases y picos de emisiones inexplicables. Nada de esto coincidía con procesos naturales. Los patrones eran tan regulares como un latido artificial, evocando diseño, no accidente. Si recordamos la sonda Voyager 1, lanzada en 1977, sus transmisiones también seguían intervalos regulares para ahorrar energía y optimizar la comunicación. Tres Ojo Atlas parecía replicar esta lógica, pero en una escala cósmica. Los radares aportaron más enigmas. En vez de los ecos sutiles típicos de hielo y roca, las sondas devolvieron señales claras de metales y polímeros sintéticos jamás vistos en cometas. En imágenes de alta exposición, se observaron destellos verdes perfectamente alineados con chorros de gas sincronizados. Los científicos compararon estas señales con los materiales de nuestras sondas más resistentes, como la New Horizons o la Rosetta Europea, y encontraron anomalías que sugerían tecnología avanzada. El desconcierto pronto se tornó alarma internacional. Las agencias espaciales de Europa, China, Japón y Estados Unidos comenzaron a coordinar respuestas ante la remota, pero creciente, posibilidad de un impacto dirigido sobre Marte. La amenaza es inmensa. Miles de millones invertidos en tecnología marciana y décadas de investigación científica podrían desaparecer en un instante. Imagina el impacto político y social si una catástrofe así ocurriera en la Luna, donde ya se planean asentamientos, o en la órbita terrestre, donde miles de satélites dependen de un entorno estable para funcionar. La pregunta ya no es si Tres Ojo Atlas se comporta de manera extraña, sino si estamos siendo testigos de la llegada intencionada de una sonda artificial, creada con un propósito que apenas comenzamos a intuir. La comunidad científica, que en otras épocas se habría reído de la idea de tecnología alienígena, ahora debe enfrentarse a sus propios límites epistemológicos, al igual que lo hicieron cuando Galileo desafió la visión geocéntrica en el siglo XVII. Todas las miradas se concentran ahora en Marte, donde la sombra de Tres Ojo Atlas se proyecta cada vez más grande. Pronto, descubriremos si el cometa es un mensajero, una amenaza o ambas cosas a la vez. Como en los viejos relatos de la antigüedad, donde la aparición de un cometa se interpretaba como presagio de cambio, el mundo contiene la respiración. ¿Y si aquello que percibimos como una amenaza es, en verdad, una invitación cuidadosamente disfrazada? El cometa Tres Ojo Atlas ha comenzado a moverse con una precisión inquietante, casi coreográfica. Cada maniobra en su ruta lo encamina con exactitud milimétrica hacia un punto designado de Marte, como si respondiera a un plan deliberado y no a las leyes ciegas de la física. Los ingenieros en la Tierra
Han intentado replicar estas trayectorias en simuladores de vuelo, y la dificultad es tal que ni los sistemas automáticos más avanzados logran igualar la sincronización del objeto. Las simulaciones más avanzadas arrojan un dato que hiela la sangre. Una aceleración ínfima, casi imposible de registrar, bastaría para convertir el sobrevuelo previsto en una colisión frontal. Como si una voluntad invisible estuviera tomando decisiones en tiempo real, empleando pequeñas erupciones de gas a intervalos exactos. Cada 17 minutos, sin excepción, estas emisiones se repiten, una regularidad desconocida en cualquier cometa natural. Los científicos han comparado este comportamiento con el de las sondas Voyager y New Horizons, que utilizan pulsos de gas para realizar microajustes en sus trayectorias. Pero incluso nuestras mejores tecnologías no alcanzan esa precisión. El peligro supera los límites de Marte. El posible impacto liberaría una energía mayor que la suma de todas las explosiones provocadas por la humanidad, multiplicada por miles. Para tener una idea, la explosión del meteorito de Chelyabinsk en 2013 liberó una energía equivalente a 500.000 toneladas de TNT. Un impacto de 3 Ojo Atlas podría superar ese valor por varios órdenes de magnitud, generando ondas de choque que alterarían la atmósfera marciana y expulsarían material al espacio. El material eyectado podría escapar de la gravedad marciana, y en el peor escenario, algunas partículas alcanzarían la Tierra, introduciendo incertidumbre sobre la seguridad misma de nuestro hogar planetario. El temor a una contaminación cruzada entre planetas, largamente discutido en la astrobiología, se vuelve aquí una amenaza concreta. Sin embargo, la mayor amenaza podría no ser física, sino biológica. En la estela del cometa, los espectrógrafos han identificado moléculas orgánicas complejas y patrones de información prebiótica. Surge entonces una inquietud. ¿Estamos presenciando una panspermia inversa, un intento de sembrar vida, o algo desconocido, en Marte? Voz baja, pero insistente, circula otra hipótesis. La transmisión de conciencia, como si el cometa fuese portador de un mensaje o de una llave destinada a algo latente en el planeta rojo. Esta idea recuerda a los experimentos de panspermia dirigidos, como los propuestos por Francis Crick o Svante Arrhenius, pero en una escala y con una intencionalidad nunca antes sospechadas. El comportamiento de las agencias no hace sino aumentar el misterio. El silencio repentino de la NASA, junto a la aparición de códigos encriptados transmitidos hacia Marte, sugiere que no procuran evitar el evento, sino observarlo y contenerlo. Parece que han aceptado que se enfrentan a una inteligencia superior, no a una simple anomalía astronómica. Los protocolos de comunicación de emergencia, establecidos tras el incidente del Apolo 13 y el accidente del transbordador Challenger, se activan en secreto, pero el público apenas recibe información fragmentada. Lo que está en juego es inmenso. Décadas de ciencia, la integridad biológica de Marte y quizás la seguridad de la Tierra. Pero el riesgo más profundo es otro. Podríamos estar al borde de abrir una puerta a influencias desconocidas, cediendo el control de nuestra narrativa científica y enfrentándonos a una redefinición radical de la vida y la inteligencia en el universo. Como ocurrió cuando la humanidad aceptó que la Tierra no era el centro del cosmos, podríamos estar a punto de dar un salto evolutivo en nuestra percepción de la realidad. A medida que la cuenta regresiva avanza y el mundo contiene la respiración, las preguntas se multiplican. ¿Quién, o qué, está realmente detrás de 3 Ojo Atlas, y qué espera de nosotros? Es posible que una civilización avanzada haya calculado este encuentro miles de años atrás, sincronizando su llegada con eventos astronómicos y culturales de nuestro sistema solar. La historia está llena de enigmas similares. Las alineaciones de las pirámides egipcias, los calendarios mayas, los petroglifos de Nazca. ¿Se puede realmente programar un encuentro planetario con miles de años de anticipación? La pregunta suena a ciencia ficción, pero con 3 Ojo Atlas, la línea entre lo improbable y lo imposible se desdibuja. Todo en torno a este objeto invita a la sospecha. Nada parece accidental, ni siquiera los detalles más pequeños.
Los astrónomos han revisado registros de observaciones antiguas y encuentran crónicas de eventos similares descritos en términos míticos, como el ojo que vigila o la serpiente de fuego. El recorrido de Tres Ojo Atlas atraviesa alineaciones astronómicas perfectas, equinoccios, resonancias orbitales, ciclos de 54 años. Los cálculos muestran cómo ajusta su curso para coincidir con fechas que, en calendarios ancestrales, marcaban portales energéticos y momentos de profundo significado ritual. Los mayas, por ejemplo, registraban apariciones de cometas en fechas de cambios de ciclo, interpretándolos como heraldos de transformación. Es como si alguien, o algo, hubiese escrito este guión mucho antes de que la humanidad aprendiera a mirar el cielo. Las crónicas mayas, registros babilónicos y petroglifos preincaicos coinciden en algo inquietante. Hace siglos, describieron la llegada de un objeto brillante, de cola dividida, surcando el firmamento durante fiestas de equilibrio cósmico. Los jeroglíficos mencionan el ojo que vigila y la serpiente de fuego, bajando sobre Marte, anunciando un cambio de era y la apertura de portales entre mundos. Los científicos interdisciplinarios, desde arqueólogos hasta físicos teóricos, se reúnen para comparar estos registros y buscar patrones comunes. El análisis de la superficie marciana revela patrones espirales y figuras alargadas, evocando el símbolo universal de la serpiente enroscada. ¿Son caprichos naturales o huellas de visitas anteriores? El parecido visual es tan fuerte que descartar la intención resulta casi ingenuo. En la Tierra, estructuras como Stonehenge o las líneas de Nazca muestran alineaciones precisas con eventos astronómicos, y ahora Marte parece unirse a esa tradición cósmica. Pero hay algo aún más perturbador. Junto a Tres Ojo Atlas viaja un acompañante oscuro, manteniendo una distancia constante como si orbitara en formación. ¿Es un dron de escolta, un eco gravitacional o acaso una memoria artificial guiando la trayectoria principal? La sincronización entre ambos desafía la explicación convencional. En la historia de la exploración espacial, nunca una sonda ha viajado en formación tan precisa durante tanto tiempo, ni siquiera las misiones tipo Cassini-Huygens o las flotillas de satélites Starlink. Días antes de su máximo acercamiento, Marte comienza a vibrar. Sensores sísmicos detectan temblores anómalos, mientras las sondas registran alteraciones en el campo magnético, como si el planeta anticipara la llegada de un visitante especial y respondiera con una agitación casi orgánica. Jamás se había observado semejante reacción ante ningún otro cuerpo celeste. Los sismógrafos del rover InSight, por ejemplo, nunca habían registrado actividad de este tipo durante el paso de cometas anteriores. Lo más desconcertante es el ritmo matemático de las emisiones de Tres Ojo Atlas. Sus pulsos de gas y radiación siguen secuencias exactas de Fibonacci y se distribuyen en intervalos regidos por números primos. Estos patrones, universales en la ciencia y el diseño, resultan demasiado precisos para atribuirlos al azar. Los matemáticos han demostrado que tales secuencias son utilizadas en la codificación de datos y en la transmisión de información en frecuencias moduladas, lo que refuerza la hipótesis de una intención comunicativa. Incluso en la Tierra, laboratorios han replicado estos pulsos en experimentos de resonancia cerebral. Los resultados son sorprendentes. El cerebro humano tiende a sincronizarse, entrando en estados de trance colectivo, como si el mensaje de Tres Ojo Atlas estuviera calibrado para activar respuestas profundas en nuestra conciencia a millones de kilómetros de distancia. En experimentos recientes, grupos de voluntarios expuestos a secuencias de pulsos similares reportaron sensaciones de conexión, creatividad e incluso visiones arquetípicas compartidas. Ignorar estos patrones sería negarnos a ver la posibilidad de una comunicación interplanetaria o incluso interdimensional. El verdadero riesgo no es solo perder la oportunidad de descifrar un mensaje, sino quedar fuera de un ritual cósmico que alguien, en algún lugar, lleva preparando durante miles de años. Así como el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 revolucionó la biología, entender el mensaje de Tres Ojo Atlas podría transformar nuestra comprensión del universo.
¿Estamos siendo puestos a prueba o invitados a algo que supera cualquier paradigma conocido? Con cada nueva señal, la urgencia por descifrar la intención detrás de Tres Ojo Atlas se convierte en una carrera contra el tiempo. Los científicos proponen formar equipos multidisciplinarios que incluyan lingüistas, matemáticos, ingenieros y neurocientíficos, siguiendo el ejemplo de la película Contacto, donde el mensaje extraterrestre requiere la colaboración de múltiples campos. Si lo que enfrentamos es un mensaje, ¿qué papel nos corresponde como receptores conscientes? Esta pregunta nos obliga a mirar más allá del miedo inicial y la fascinación. ¿Y si Tres Ojo Atlas no es solo una amenaza física, sino un reflejo diseñado para sacudir nuestra mente colectiva? En la historia, el arte y la ciencia han evolucionado en momentos de crisis, como durante el Renacimiento tras la peste negra, o en la era espacial tras la Segunda Guerra Mundial. La ciencia debe atreverse a cruzar sus propios límites. Ya no basta con cálculos precisos o análisis espectrales. Necesitamos nuevas metodologías como la lectura profunda de patrones, la arqueoastronomía y hasta una neurocosmología emergente. Solo al combinar varias disciplinas podremos descubrir intenciones en las señales, o al menos detectar conexiones hasta ahora invisibles. Los equipos de SETI, por ejemplo, han comenzado a analizar las señales de Tres Ojo Atlas en busca de codificaciones similares a las del famoso Wow Signal de 1977. El mayor impacto quizá no ocurra en Marte, sino en la conciencia humana. Si lo que está en juego es un mensaje, el cambio más profundo será mental y cultural. Un giro radical sobre lo que significa la inteligencia y cómo puede manifestarse la vida en el cosmos. La inteligencia ya no sería exclusiva de la biología o la tecnología. Podría estar escrita en trayectorias, ritmos y coincidencias cósmicas. Esta idea coincide con las teorías de la inteligencia distribuida en redes, donde la información se manifiesta en patrones emergentes. Debemos reconstruir la narrativa. No podemos permanecer como espectadores pasivos, aguardando reportes y simulaciones. Es hora de tomar un rol activo, cuestionando, interpretando y colaborando para comprender la magnitud de lo que ocurre. Convertirnos en verdaderos participantes de una historia universal, no simples testigos de un fenómeno ajeno. Como en la carrera espacial de los años 60, la colaboración internacional será clave para afrontar este desafío. Las agencias espaciales, la comunidad científica y el público deben formar una red de interpretación transdisciplinaria. Solo así podremos comparar datos, perspectivas y emociones, evitando caer en prejuicios o zonas de confort. La cooperación global es la clave para descifrar un mensaje potencialmente universal. En 1957, el lanzamiento del Sputnik unió a la humanidad en admiración y miedo. Ahora, Tres Ojo Atlas podría convocar una colaboración aún mayor. Prepararnos no implica solo proteger rovers o blindar satélites. Es entrenar mente y cultura para responder con lucidez, sin pánico ni hostilidad. Tal vez estamos siendo invitados a un diálogo que redefine nuestra identidad y la relación con el universo. La educación, la divulgación científica y la apertura cultural serán herramientas fundamentales para enfrentar el reto. Cada telescopio, cada sonda, cada mente inquieta es parte de una vigilancia cósmica. No se trata solo de buscar amenazas, es buscar sentido, señales, oportunidades de evolución colectiva. La historia muestra que los grandes saltos de la humanidad surgen de la colaboración y la apertura mental. Quizá este sea nuestro próximo gran salto. El mayor peligro no es el daño material, sino cegarnos ante la posibilidad de evolucionar como especie. Peor aún sería malinterpretar el mensaje, responder con temor y perder la oportunidad de integrarnos a algo mucho más grande que nosotros mismos. La historia está llena de advertencias sobre el peligro de ignorar lo desconocido, desde las leyendas de la Torre de Babel hasta los fracasos de civilizaciones aisladas. Pero, ¿cómo distinguir una invitación de una advertencia? La siguiente decisión podría marcar el destino de la humanidad y de Marte.
Los expertos proponen realizar simulaciones, experimentos de comunicación activa y análisis de patrones culturales para interpretar el mensaje de Tres Ojo Atlas de la manera más precisa posible. Tres Ojo Atlas no llegó para destruir, sino para despertar algo en nosotros. Durante meses, lo miramos como un visitante del abismo, apenas otro cometa errante en nuestro sistema solar. Pero esa ilusión se desmoronó. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es en verdad Tres Ojo Atlas? ¿Un accidente de la física, una amenaza disfrazada o una invitación destinada a la conciencia humana? Sus movimientos exactos, los pulsos de gases perfectamente sincronizados y la trayectoria directa hacia Marte superan cualquier fenómeno natural conocido. No se trata solo de un riesgo astronómico, es un mensaje dirigido a nosotros. Si realmente es artificial, su viaje no es casual. Su paso es una pregunta lanzada al universo y a la humanidad. ¿Estamos listos para responder? Aquí está en juego mucho más que las décadas de ciencia en Marte o las máquinas que exploramos en su superficie. Lo que realmente peligra es nuestra concepción de la vida, la inteligencia y nuestro papel cósmico. ¿Seremos capaces de adaptarnos, comprender y unirnos globalmente ante un evento que desafía todo lo que sabíamos? Nuestra reacción podría decidir si seguimos como espectadores o nos convertimos en protagonistas de una conversación cósmica. Quizás Tres Ojo Atlas no quiere destruir lo que hemos construido, sino activar un salto de conciencia colectiva. ¿Y si esta aparente catástrofe es en realidad una invitación? ¿Un llamado para que la humanidad evolucione en pensamiento y colaboración? La historia ha demostrado que los grandes desafíos son también las mejores oportunidades de crecimiento. El futuro de nuestra especie podría depender de nuestra capacidad para leer entre líneas, unir esfuerzos y abrir la mente a posibilidades jamás imaginadas. No solo está en juego la reputación científica o la seguridad planetaria, sino tal vez nuestro sitio entre las civilizaciones del universo. La verdadera decisión no es si Tres Ojo Atlas es una amenaza, sino cómo elegimos interpretar y enfrentar este fenómeno. ¿Responderemos con temor o con la curiosidad y el coraje que nos trajeron hasta aquí? Solo el tiempo y nuestra sabiduría colectiva decidirán si estamos ante el mayor peligro o ante la mayor